En medio de los debates sobre la reforma política en la República Dominicana, las leyes que rigen los partidos y el régimen electoral vuelve al centro del debate. Participación Ciudadana ha advertido sobre fallas graves en la ley 3318 que afecta la democracia interna, el financiamiento equitativo y transparencia en el sistema político. Para hablar sobre este tema nos acompaña hoy la doctora Lady Blanco, quien es coordinadora general de participación ciudadana, abogada, con máster en sociedad democrática, Estado de Derecho, con un doctorado en cooperación para el desarrollo de la Universidad de Texas en Austin y la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida nuevamente a Pulso Nacional. Muchas gracias por tenerme aquí y por su teleaudiencia, puede prestarme la atención para conversar temas de interés nacional, que es importante. Así mismo. Bueno, para nosotros un privilegio realmente su participación hoy aquí con nosotros. Y como el debate ha estado en las modificaciones de las leyes electorales y Participación Nacional ha advertido sobre eso después del estudio que realizó recientemente, ¿cuál es la mayor debilidad que usted entiende ahí que enfrentan los partidos políticos en el país desde el punto de vista de participación ciudadana? Justamente nosotros hacemos este estudio a partir del proceso de observación electoral del año pasado y ya, bueno, hacemos una condensación con uno de nuestros consultor que hemos contratado para hacer este levantamiento. Teníamos em, ciertas preocupaciones de cómo estamos viendo el accionar de los partidos políticos y también muchas veces también la falta de garras importantes que tenga la Junta Central Electoral. En este caso, ustedes saben que hace 3 años nosotros nos volcamos a una modificación de la ley de régimen electoral y justamente se dio la modificación con la ley 2023. Sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, tenemos todavía grandes deficiencias. Y una de las preocupaciones que tenemos es que, fíjense que cada 21 años tenemos reformas electorales. ¿Qué quiere decir? En 20 años hemos tenido cada 2 años reformas electorales. Y eso se debe claramente a falta de visión de Estado, una visión cortoplacista del sistema electoral y del sistema deportivo, falta de consenso y falta de madurez institucional que permita que tengamos como sociedad con un sistema de partidos y un sistema electoral más robusto. Y dentro de los grandes desafíos que tenemos aquí ahora y que fueron planteados justo en este proyecto, en esta investigación, ha sido el clientelismo. Cómo el clientelismo ha hecho raíces en los partidos políticos, cómo se ha cambiado la ideología de los partidos políticos y ya no existe ciertamente una ideología que no sea meramente cosmética y estatutaria, sino ya esa relación entre un cliente o entre un empleador, que es el Estado o el partido, y el ciudadano que viene siendo el empleado. Ahí ya esa relación, que es una pena porque los partidos Claro. políticos son el camino hacia el servicio público. No, y realmente se caracterizaba en el pasado por un liderazgo imponente. La gente acudía a los partidos políticos y participaba en la actividad política siguiendo un ideal, siguiendo una meta, pero ya se ha perdido la ideología. Antes eran partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro, y entonces eso motivaba a la gente. Ahora todo es un clientelismo, todo lo determina la logística, todo determina el dinero. Justamente. Cómo eso ha ido corrompiendo y afectando. Eso podría decirse en sentido práctico que hay un decrecimiento en la actividad política y sobre todo en los partidos en la República Mira, Dominicana. Se puede decir que hay una crisis de partidos en la República mira, Dominicana. justamente nosotros, a pesar de que estamos en democracia, eso no quiere decir que tengamos calidad de la democracia. Todo lo contrario, sí, vivimos en democracia, pero la calidad de la democracia cada día está en juego. ¿Y por qué está en juego? Miren, justamente en este informe pudimos determinar que más del, bueno, 78% de la población desconfía en los partidos políticos. Ya partiendo de ese nivel de desconfianza ciudadana, te dice que algo está pasando en nuestro sistema de partido. Pero aparte de eso, yo creo que otro dato quizá más preocupante es que el 43% de la población entiende que se puede vivir en democracia sin partido Sin político. partido político. Y eso te dice algo muy claro,
que hay un desconocimiento total de lo que es la democracia, porque no hay un sistema perfecto. Pero si existiera un sistema mejor, es el de la democracia. Ciertamente es la democracia, pero no hay democracia sin partidos políticos. En los países donde hay un solo partido, es una dictadura, una autocracia, pero hay que tener claro que dentro de los desafíos que tenemos es levantar esa confianza ciudadana en los partidos políticos, que son los ejes centrales de la democracia y pilar fundamental de la A democracia. mí me sorprendió mucho, Lady, el hecho mismo de que un 43% de la población consideraba que no era necesario los partidos políticos para que funcionara la democracia. Eso demuestra el grado de descreimiento de los partidos políticos, la falta de credibilidad de los políticos. Entonces, eso realmente es un indicativo de que hay una verdadera crisis en los Sí, partidos pero políticos. mire, fíjese, no solamente es la falta de confianza en los partidos lo que eso obviamente Sí, demuestra, claro, claro. pero más allá de eso, y por eso me preocupo muchísimo más de ese dato específico, es la falta de educación ciudadana y educación en democracia. Porque una cosa es tú no confiar en los partidos. Obviamente vemos el accionar de los partidos, también la respuesta y la falta de respuesta a las necesidades básicas y a la política pública encaminada a resolver los problemas esenciales de la ciudadanía, que genera esa también desconfianza en los actores del sistema político. Pero al margen de eso, yo creo que el hecho de tener ese desconocimiento de lo que significa la democracia, yo creo que todavía más grave aún. Porque no es solamente que yo no confío en los partidos, es que yo no sé lo que significa La lo democracia. que es la democracia. Y fíjate que es tan preocupante que ya vemos que el sistema educativo dominicano tiene esa deficiencia grave porque no hay ni siquiera la materia básica que te pueda consolidar mínimamente el contexto de ser ciudadano. De ciudadano. El concepto ciudadano, el concepto de nacionalidad, el concepto de valores, eso se ha perdido mucho en la educación. Pero sería bueno insistir en esto. O sea, si tú no sabes lo que es la democracia, tú no puedes reclamar tu derecho, tú no puedes Exactamente. cumplir con tus deberes. Así es. Entonces es una debilidad tremenda que tiene varios responsables. Un responsable de las autoridades principalmente, de los partidos y del sistema general. ¿Cuáles son las debilidades o contradicciones más importantes que ustedes pudieron evidenciar en su estudio con relación a la ley 3318? Mira, lo primero es que una de las grandes debilidades es el costo altísimo de las campañas electorales. La democracia más cara de la Justamente, región es la República justamente Dominicana. aquí podemos identificar que si lo hacemos per cápita, nosotros somos el tercer país. Pero, Lo hacemos por votos. o sea, el tercer país más costoso de la región, que quiere decir Panamá y México. Pero Panamá y México tienen mayor, México tiene una cantidad mayor de habitantes. Y el monto per cápita de Panamá es el doble de nuestro. Ahora bien, eso es partiendo de que en el 2020, a raíz de la pandemia, se redujo la cantidad de recursos que se le entregan a los partidos. Sin embargo, en el 2024 ya se incrementó. Entonces, a partir de ahí somos el país que más recursos se le entrega a los partidos políticos. O sea, una democracia cara y mala. Cara y muy costosa y lamentablemente muy deficiente. Muy deficiente. Entonces, aparte de eso, otro tema que a mí, wow, yo dije, cuando yo lo vi, yo dije al consultor, yo le dije, bueno, aquí tenemos que trabajar grave. Porque nosotros somos el país de la región no, del mundo, no de la región ya. Lo de la región, el tema del el financiamiento per cápita. Pero nosotros lo entregamos a partir del 0.1% recursos a los partidos políticos. Eso no pasa en ningún país. En ningún país del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un partido y yo adquirí 500 votos, 500, ya eso es suficiente ya para eso es recibir suficiente para yo recibir fondos públicos. fondos públicos. Y ahí una de las preocupaciones, no solamente sabemos que la democracia tiene un costo, Ok. y nosotros somos partícipes de que a los partidos se le den recursos desde el Estado para obviamente fortalecer el sistema de partidos. Ahora bien, ¿qué está pasando? La falta total de transparencia de esos recursos y la discrecionalidad con que se entregan. Porque al margen de que se entregan, no hay un verdadero fiscalización a esos recursos que se le entregan.
Otro tema es, Se supone que cuando la Junta Central Electoral, digo, el Estado Dominicano, a través de la Junta Central Electoral, entrega recursos a los partidos políticos, debe de haber una especificación puntual en qué deben de usarse esos recursos. Se entiende que es para la formación de los dirigentes, para la formación de los militantes, de un miembro, para la creación de una conciencia democrática, para instar a su gente a que vayan y participen, no, que participen en los procesos. también Pero para no hay nosotros. un seguimiento al uso. Sí. Yo recibí el dinero y yo voy a comprar una jipeta. Lo Justamente voy a también utilizar se para... utiliza para la sostenibilidad de las estructuras Claro, partidarias, porque tienen gastos. se Y eso supone, lo tiene sabemos. que tener presencia, la ley lo obliga a tener presencia a nivel... Ahí es una opacidad en la rendición de cuentas de cómo se utilizan esos No hay recursos. transparencia. Pero aparte de eso, los recursos que se le entregan son demasiados para los niveles de desigualdad y pobreza que hay del país y para la cantidad de habitantes que tenemos en el país. Justamente la Junta Central Electoral en el 2021, cuando comenzamos a abordar las reformas electorales, planteó una reducción sustancial del 50% de esos recursos. Pero que los Y eso partidos se no. pero aparte de Esos eso, partidos son los tampoco, que están en mira, el Congreso. los partidos no cumplen con el tema de la formación, con el tema del relevo también. Pero aparte de El eso, género empujando. aparte de eso, justamente a lo interno de los partidos se hace muy difícil competir, sobre todo cuando tú eres mujer. Porque ¿qué hacen los partidos? Le entregan los recursos a las mujeres, obviamente, a las mujeres que no son las esposas de los líderes del partido, o a las que están muy enfocadas o tienen una relación muy cercana con algún líder del partido, a esas se le entregan recursos. A las que no le entregan recursos son a las líderes comunitarias y cuando le entregan unos recursos para competir, se le entregan 2 y 3 semanas antes. Que Y no hay ahí ya tiempo de por para sí no hay hacer tiempo para competir. Pero tener campañas tan costosas en que un candidato presidencial puede gastar hasta más de 1.000 millones de pesos. es un absurdo en un país pobre y pequeño como Un candidato a senador, 100 millones de pesos, y dependiendo de la circunscripción, muchísimo más. Y esos son lo que sabemos. Ahí a diputados, 20 y 30 millones de pesos. Y lo penoso es que a regidor, que yo dije, wow, que tenemos que trabajar mucho en la conciencia de los partidos. A regidor, los regidores eran los líderes comunitarios, que se que lo supone que son hacían de manera voluntaria. Pero ahora no. Ahora no obstante que ellos tienen que pagar para incluirse en una candidatura. Y los partidos le cobran hasta 1 millón de pesos, hasta 1 millón de pesos para inscribirlos como candidatos, como regidor. Ya ustedes saben lo que debe gastar lamentablemente un diputado, un senador y un regidor para acceder al ejercicio del poder. ¿Por qué? Porque lo que pasaba antes era que los partidos políticos, cuando había ideología, aquel líder de la comunidad, el que conocía las interioridades de su partido, ah, que había una afinidad y que era reconocido como un líder del partido. no, y además personas que tenían mucha ascendencia en la unidad, el profesor, el destacado médico, el deportista, esa Ese era persona, el que llevaban como candidato. Ahora no. y era voluntario, o sea, no recibía salario ni nada. Pero mire, fíjese ahora, en diputados y senadores pasa lo mismo. A esos que eran los que tenían La ascendencia se decían. el aval social de la comunidad, ya esos no son los que están llevando los partidos. Ahora lo que los partidos llevan son los que tienen los recursos para competir. Por Y eso muchas veces dueño de banca de apuestas, vinculado a las bancas de la apuestas, banca de al apuestas, tema al espurio, al narcotráfico, al lavado de activos. narcotráfico. Entonces, obviamente, por eso es que es tan costoso hacer y vivir dentro de la vida partidaria. Me gustaría que analizaran algunas de las modificaciones sugeridas para, desde el punto de vista de participación ciudadana, con relación a la ley 3318, pero eso después de esta pausa.